Hola a todos y todas. En el vídeo anterior, si recordáis, estuvimos viendo la estructura física y el funcionamiento cualitativo, desde el punto de vista cualitativo, de la unión PN, que como dispositivo electrónico, una vez conectados los terminales, le llamábamos diodo. Sin embargo, allí el tratamiento no fue matemático y dejamos una descripción matemática de esa relación entre la corriente que atraviesa el diodo y la diferencia de potencial que se le aplica. La dejamos para un siguiente vídeo y eso es lo que vamos a ver en este que estamos grabando ahora. Bien, la relación IV del diodo la tenemos descrita o la tenemos representada gráficamente en esta gráfica que tenéis aquí para dos tipos de diodo, el de silicio y el de germanio, aunque en realidad prácticamente siempre trabajaremos con los diodos de silicio. La manera de obtener esta curva, bueno, pues sería de forma práctica este montaje que tenéis aquí con un voltímetro y un amperímetro que miden la corriente que está atravesando el diodo en esta dirección. En principio, si lo ponemos en inversa habría que darle la vuelta, y esta diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial es la que vamos a representar en el eje X y esta corriente directa, es la que representamos en el eje Y. Os pongo aquí que cuidado con las escalas, porque la escala de la parte inferior no es la misma que la escala de la parte superior, ni la escala de esta zona del eje es la misma que la escala de esta otra zona. ¿De acuerdo? ¿Os dais cuenta? La zona inversa está en microamperios, la zona directa está en miliamperios y aquí tenemos de 0 a 0,8 voltios y aquí de 0 a menos 100. Bueno, la descripción matemática de esto que se obtendría aplicando las leyes de la física, diferentes partes de la física, a esa estructura física que llamamos unión PN, bueno, pues después de varias aproximaciones, la ecuación más sencilla que obtenemos es esta que normalmente se denomina ecuación de Shockley y que nos da la corriente, esa corriente directa en función de ese voltaje que tenemos aplicado tal y como lo tenemos aquí, ¿no? Y esto vale para todo el rango de valores de VD. Bien, lo primero que vemos es que es una ecuación no lineal porque tiene aquí una exponencial, como veis, y eso nos va a dificultar el utilizar este dispositivo en los circuitos tal y como nosotros los hemos descrito hasta ahora, ¿no? Porque eran circuitos completamente lineales. Y veis que en esta ecuación aparecen varias cosas, además de la I sub D y la VD. Aparecen tres parámetros, la I sub 0, eta y VT, que os explico aquí abajo. I sub 0 es lo que en la explicación anterior llamamos corriente inversa de saturación. Y es un valor muy bajo, del orden de los picoamperios, nanoamperios, en los diodos que llamaremos en su momento de señal, diodos que conducen pequeñas corrientes, quizá un poquito más alta en los diodos un poco más grandes. Daos cuenta que esa es la corriente a la que se tiende esta curva que tenemos aquí cuando la VD tiende a menos infinito, porque esto tendería a 0 y la I sub C tendería a menos I sub 0, es decir, sería una corriente, por eso se llama inversa, iría en la dirección contraria de I sub D, y bueno, pues sería una corriente pequeña y sería una corriente de saturación, a lo que tiende cuando la VD tiende a menos infinito. Después en la parte de la exponencial nos aparece VT, que normalmente se le denomina el equivalente eléctrico de la temperatura. ¿Por qué? Bueno, VT tiene dimensiones de voltaje y su expresión sería esta que tenéis aquí, donde K se llama constante de Boltzmann, tiene un determinado valor que podéis ver en las referencias que os he dado, tampoco tiene mucho sentido hablarlo aquí. Q es la carga del electrón y T es la temperatura absoluta, por eso se llama equivalente eléctrico de la temperatura. Veis que aquí nos aparece la influencia importante que tiene la temperatura en los dispositivos, particularmente en el diodo, pero en todos los dispositivos hechos con semiconductores. Hay un apartado más que es la influencia de la temperatura en este I sub 0, que también es muy importante y que no estamos viendo aquí. Bueno, pues cuando esta cuenta la hacemos para temperatura ambiente, da un valor de aproximadamente unos 26 milivoltios para 25 grados centígrados, ¿no? Y por último nos queda esta eta de aquí,
Bien, esto es un parámetro semi-empírico. En la ecuación de Shockley no aparece esta eta, aparece VD partido por VT, pero en los diodos prácticos para disculpadme, para adaptar una serie de efectos que no se tienen en cuenta en la deducción de esta ecuación y que sí están en los diodos prácticos, bueno, pues suele ser del orden, se introduce este parámetro y suele ser del orden de 1 para los diodos de germanio y de 2 para los diodos de silicio, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Que esta ecuación, como estamos diciendo, que sería lo que uno obtiene, ahora veremos, os pondré cómo resulta cuando lo simulamos con un diodo real, pero esta ecuación va a ser muy complicada de analizar cuando metemos este diodo en un determinado circuito. Debido a esa dificultad por la no linealidad del comportamiento del diodo, es por lo que para trabajar con los diodos dentro de circuitos utilizamos modelos que al final son circuitos equivalentes que aproximarán ese funcionamiento del dispositivo en ciertas condiciones, ¿no? Además, esos modelos van a ser lineales para que podamos analizar circuitos con ellos. Y el modelo más sencillo que se puede utilizar es lo que se conoce como el modelo de diodo ideal. En este modelo utilizamos el comportamiento de un cortocircuito o de un circuito abierto para describir el comportamiento del diodo. Si os dais cuenta, el comportamiento de un cortocircuito sería un conductor perfecto y si recordáis, bueno, visto desde el punto de vista de un dispositivo de dos terminales, permitiría cualquier corriente circulando a través de esos dos puntos de conexión, independientemente, cualquier corriente, pero la diferencia de potencial siempre sería cero. Mientras que en un circuito abierto lo que sabemos es que la corriente siempre es cero independientemente de la diferencia de potencial que haya en los extremos. Claro, este comportamiento se da para cualquier valor de V y este comportamiento se da para cualquier valor de I. ¿Por qué hago esta puntualización? Fijaos cómo será la aproximación que vamos a hacer de nuestra curva real del diodo en esta aproximación sencillísima. La idea es que esta curva real, que es la verde, la aproximemos mediante estos dos tramos rectos que hemos dibujado aquí en rojo, de forma que este primer tramo recto es el comportamiento de un circuito abierto y este segundo tramo rojo es el comportamiento de un cortocircuito. Pero claro, comportamiento de circuito abierto o de cortocircuito, pero no en todo el tramo. Es decir, para que un cortocircuito esté representando a un diodo en esta zona, la corriente tiene que ser mayor que cero. Y para que un circuito abierto esté representando a un diodo en esta zona, la diferencia de potencial tendría que ser menor que cero. A eso es a lo que yo le he llamado aquí condiciones inherentes. Y siempre digo, sí, el diodo podrá funcionar o bien de esta manera o bien de esta otra, que sería lo que yo sustituiría para analizar en el circuito. Después veremos cuál es la metodología general, porque no sé si está en uno o en otro. Pero siempre, si supongo que el diodo está conduciendo, es decir, está en esta zona, la condición inherente es que la corriente debe ser mayor que cero. Y si supongo que está en esta otra zona, la condición inherente será que la diferencia de potencial tiene que ser menor que cero. Bien, como esta aproximación parece bastante burda, hombre, se utiliza poco, pero sobre todo la condición de utilización es que las diferencias de potencial que aparecen dentro del circuito donde lo usemos sea mayor que esta diferencia de potencial que hay aquí, que esta distancia, que es del orden de 0,6-0,7 voltios en el silicio, como vimos en la gráfica anterior, para que realmente el error que cometemos no sea demasiado grande, ¿no? Bien, y podríais pensar, ¿no se puede hacer una aproximación mejor, ¿no? Para cuando estemos en voltajes no tan grandes. Y efectivamente
Esa aproximación mejor sería la que tenemos en este segundo modelo, que llamamos modelo de caída de voltaje constante. En este modelo, la aproximación de la curva, aquí lo tenéis, en lugar de hacerla aquí, la hacemos aquí, o como representa aquí en mi pizarra. Modelo de caída de voltaje constante, la curva original sería esta verde y ahora lo aproximamos por estos dos tramos rectos. Esos dos tramos rectos vuelven a ser un circuito abierto y el otro no es un cortocircuito porque no está exactamente sobre el eje este, sino que está desplazado. Ese desplazamiento, en realidad, ¿cómo lo modelamos? Como una fuente de tensión. Si os dais cuenta, con este comportamiento la corriente puede ser cualquiera, pero la diferencia de potencial siempre es V gamma, en la dirección de la VD que hemos puesto siempre, ¿no? Y daos cuenta que seguimos teniendo condiciones inherentes. En esta zona la condición inherente es que la I tiene que ser mayor que 0 y en esta zona, ahora sí cambia un poco, la condición inherente es que la V tiene que ser menor que V gamma. Con lo cual, el modelo de diodo que me queda vuelve a tener otra vez dos posibles funcionamientos que llamamos no conduce y conduce. Si supongo o si el diodo está en la situación en que no conduce, se comporta como esto, como un circuito abierto y la condición inherente es que V sea menor que este valor de aquí que le hemos llamado V gamma o valor umbral, que será 0,7 para el silicio, que más utilizaremos, del orden de 0,7, y si suponemos que conduce, su comportamiento será como el de una fuente de valor V gamma, 0,7, en la dirección que estamos colocando aquí, ¿no? Que sería en esta dirección. Sustituiríamos el diodo, tal y como está aquí representado, por esta representación y la condición inherente es que la I tiene que ser mayor que 0. Por su simplicidad y porque da bastante precisión para circuitos ya con voltajes no muy altos, pues será el modelo que más utilizaremos. Esta representación de aquí utiliza el diodo ideal, el modelo anterior, para hacer una única representación circuital del modelo, pero bueno, la hemos escrito de la otra manera en nuestra pizarra. Y todavía existe un modelo un poco más preciso si esto que vemos aquí creemos que no representa demasiado bien el comportamiento, sobre todo en esta zona y en esta zona, ¿de acuerdo? Dado que además este modelo me puede dar lugar a circuitos imposibles. La tercera aproximación que vamos a ver, que es el modelo que llamamos de batería y resistencia, en lo que consiste es en aproximar esa zona de crecimiento de la corriente mediante una recta que no tiene pendiente infinita, es decir, que no es completamente vertical, sino que tiene una determinada pendiente. Aquí en mi pizarra os lo tengo otra vez representado. En este caso he llamado, por no llamarle exactamente igual V gamma, le hemos llamado V de 0 al punto donde cambia el comportamiento. Y si os dais cuenta, esta parte de aquí sería exactamente igual que en el modelo anterior, es decir, circuito abierto pero condición inherente que la V sea menor que V de 0. Aquí tenéis ese comportamiento de no conduce. Sin embargo, en la parte en que el diodo conduce, el comportamiento ahora va a venir representado por esta recta, que como elemento de circuito sería esto que tenéis aquí, una fuente de tensión en serie con una resistencia. Y también la condición inherente, como veis, es que la I tiene que ser mayor que 0. ¿De acuerdo? Por eso representamos aquí ese segundo comportamiento cuando el diodo conduce. ¿Por qué sé yo que este comportamiento da lugar a esta recta? Pues lo tenéis escrito aquí. Si yo tengo este elemento de circuito y quiero poner la diferencia de potencial V en función de la corriente I, pues lo que hago es calcular esta V, que sería la diferencia de potencial, la energía que gana la unidad de carga cuando salta de aquí a aquí, la pongo en dos saltos. Este primero, por la ley de Ohm, sería I por RD, y este segundo, como es una fuente, sería V de 0. Estamos saltando del menos al más, pues sería V de 0. De forma que V sería I por RD más V de 0. Si de aquí despejo I, me quedaría esta ecuación, que es la ecuación de una recta que tiene dependiente 1 partido por RD,
Por eso tiene una pendiente muy alta, porque la resistencia equivalente, esta que estamos poniendo, es una resistencia muy pequeña, del orden de 1 o 2 ohmios, no más, y después es una recta que, como vemos, pasaría por I igual a 0, es decir, pasaría por este punto para V de 0. Si V es V de 0, me quedaría corriente 0, ¿no? Por tanto, esa recta es esta que tenéis aquí. Y ese sería el tercer modelo que, bueno, se utiliza si necesitamos más precisión. De todas maneras, como da lugar ya a circuitos más complejos, lo utilizaremos solamente cuando necesitemos una precisión grande, ¿no? Para terminar este vídeo os voy a enseñar cómo quedaría esto si simulamos el comportamiento del diodo. Aquí os voy a representar, si soy capaz de hacerlo. Efectivamente, aquí tenéis una simulación de este circuito, ¿no? Simplemente una fuente y un diodo en el que el voltaje de la fuente lo estamos pasando de -2 hasta 1,2 voltios y aquí estamos representando el resultado. Como veis, la curva es igual a la que yo os he puesto antes en la descripción, lo único que como ahora está todo en la misma escala, en el eje vertical, pues vemos que en esta zona de aquí prácticamente me queda 0 amperios, aunque si os fijáis en la zona, en el valor que me está dando el cursor, estamos del orden de -2 nanoamperios y veis cómo va subiendo conforme me acerco al 0. En el 0 daría 0 y ahora a partir de ahí empieza a subir. Al principio sube muy poco, pero daos cuenta cómo a partir de 0,7, en 0,7 ya están unos cuantos miliamperios y a partir de 0,7 la subida es muy grande. Y directamente fijaos que aquí prácticamente en esta zona el comportamiento es una recta cuando hacemos esta representación. Si hiciésemos un zoom veríamos que es un comportamiento más bien exponencial y si os dais cuenta aquí en el slope, en la pendiente, nos da 1,41 que sería del orden, una resistencia del orden del inverso de eso, es decir, menor que 1 ohmio, ¿no? Por tanto, bueno, pues esto será lo que nosotros utilizaremos cuando queramos analizar circuitos con diodos. Ahora, cuando ya nos enfrentemos a un determinado circuito que tenga uno o varios diodos, ¿qué metodología debemos seguir para poder utilizar estos modelos? Daos cuenta que ahora mismo no sabemos, cuando nos enfrentemos al circuito no sabremos si el diodo está en uno u otro de los dos comportamientos que puede tener. Bueno, pues definiremos una metodología en un siguiente vídeo para ver cómo analizar circuitos cuando tengan diodos. ¿De acuerdo? Hasta pronto.